Bien, buenas tardes. Vamos a hablar esta ocasión acerca de la tributación ambiental en México y los precedentes que existen al respecto a nivel internacional y los convenios a los cuales se ha adherido México para llevar a cabo este concepto y poder en un momento dado mitigar el daño ambiental. Hacia finales del siglo XX y principios de a nivel mundial, los temas relacionados con la ecología y el medio ambiente han crecido, se han potencializado, sobre todo en temas como daños al ecosistema global por la actividad humana, y esto pues ha derivado en conceptos como el calentamiento global, el cambio climático, el adelgazamiento de la capa de ozono, la contaminación ambiental, la escasez del agua, la degradación del suelo, etcétera. Conceptos que generan preocupación en todos los gobiernos del mundo, por lo que se han estructurado diversas maneras de implementar políticas públicas que lleven destinado cierto presupuesto y mecanismos que aminoren estas causas y, por tanto, las consecuencias derivadas de la actividad humana en afectación al medio ambiente. Estos problemas profundos y de carácter colectivo requieren de la participación del Estado como agente regulador de la actividad de los particulares, eh, creando normas cuyo objetivo prioritario sea evitar, controlar y mitigar los estragos del daño ambiental. En este marco, el derecho ecológico se ha desarrollado de manera importante, ¿sí?, con la finalidad de regular la conducta humana que incide en el medio ambiente y en demás aspectos relacionados de esta forma para diferentes ramas del derecho, en particular el derecho fiscal, el derecho constitucional, el derecho penal y administrativo, entre otras, están creando un marco jurídico a efectos de promover la protección, conservación y mejoramiento del medio ambiente. Partiendo de este marco conceptual, doctrinal y internacional, podemos mencionar iniciativas como los acuerdos que México ha firmado y del cual forma parte, por mencionar algunos, el Protocolo de Kioto, la OCDE, que se refiere al panorama ambiental de América Latina y el Caribe, la OCDE y la Cooperación Internacional para el Crecimiento Verde, que se firmó en Río de Janeiro, y desde luego la CEPAL con su Agenda 2030 en cuanto a los objetivos de desarrollo sustentable que se mencionan en la misma. Dichos acuerdos han sido firmados todos ellos por México y se han adoptado como parte en un momento dado de la normatividad internacional. En nuestro país existen bases constitucionales para poder actuar en este tema. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución, el artículo 25, el artículo 27 de la misma y demás leyes que derivan del cambio, perdón, del tema ambiental, que están vinculadas a la Constitución. Por mencionar solo algunas, bueno, tenemos más de 79 leyes, pero es a partir de junio del 99, en donde el artículo 4 de la Constitución incorpora el derecho al medio ambiente para efectos nacionales. Las principales leyes son leyes de agua nacionales, del desarrollo sustentable, Ley General del Equilibrio Ecológico, protección al ambiente, biodiversidad, etcétera. Sin embargo, en materia nacional, eh, toquemos para este sexenio, para esta administración actual, el Plan Nacional de Desarrollo. En este no existen lineamientos que permitan realizar una planeación estructurada a nivel federal de manera sistemática, conjuntamente con los estados de la República, para implementar medidas prácticas que lleven a acciones que conlleven a su vez al control, reducción y mitigación de la afectación ambiental. Nuestro país ha seguido una política ambiental basada en el desarrollo sustentable, el cual se puede entender como aquel que busca satisfacer necesidades de riesgo para generaciones futuras y lo cual permita en la actualidad implementar medidas políticas, presupuestos, etcétera, de carácter ambiental que logren coadyuvar al sector público y privado a este desarrollo sustentable sin afectar a las generaciones futuras. Y ha sido por medio de la Semarnat, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, que dentro de sus atribuciones se ha implementado la normatividad que contempla las mediciones a la contaminación ambiental en sus diferentes ámbitos,
entre los que destacan la extracción de materiales, la emisión de gases a la atmósfera, los depósitos o almacenamientos de residuos y la emisión de contaminantes al suelo, al subsuelo y al agua. A este respecto, la Semarnat ha emitido más de 100 normas oficiales mexicanas para regular la actividad humana y el medio ambiente, lo cual tornaría estas circunstancias como lícitas o ilícitas en el sentido de que las leyes les den al respecto. Es decir, me van a dar las NOMS, ciertos parámetros de actuación de los particulares para efectos de poder en un momento dado contaminar o no contaminar desde el punto de vista técnico en cuanto a la afectación del medio ambiente. Desafortunadamente, el esfuerzo que ha emprendido México en este aspecto es insuficiente, ¿verdad? Considerando la problemática actual que surge en nuestro país y que se vive actualmente. Por lo que al respecto, en el aspecto tributario, se deja de lado el tema ambiental y se enfoca a nivel federal en otros impuestos como el IVA, el impuesto de renta, en fin. Es decir, me refiero a que no se han contemplado impuestos ambientales federales para dar seguimiento a este desarrollo sustentable del cual estamos hablando. En materia ambiental, las políticas fiscales contemplan contribuciones o estímulos fiscales en un momento dado, lo cual no se ha considerado como una prioridad a nivel federal, ¿sí? O por los gobiernos estatales, aunque recientemente en los años pasados, pocos, ya diversos estados de la República tienen en sus códigos financieros o leyes de Hacienda, son más de 13 estados los que ya incluyen impuestos ambientales en diferentes aspectos. Considerando que la Federación y los estados tienen una potestad concurrente en el tema de impuestos ambientales, esto por lo comentado en la controversia constitucional que existió con respecto a los impuestos acaecidos en Zacatecas y la jurisprudencia que emitió la Corte al respecto, es necesario contemplar que desde la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el medio ambiente es considerado pues, prioritario, ¿verdad? Y así lo marca, bueno, su artículo 4, y lo correlacionamos con el artículo 3, fracción primera de la Ley General del Equilibrio Ecológico y la Protección del Ambiente, la cual dice y nos conceptualiza lo que es el ambiente, y a la letra dice, ambiente es el conjunto de elementos naturales y artificiales o inducidos por el hombre que hacen posible la existencia y desarrollo de los seres humanos, organismos vivos que interactúan en un espacio y tiempo determinados. Esta ley contempla entonces diferentes instrumentos económicos en materia ambiental, como son instrumentos fiscales, instrumentos financieros o instrumentos de mercado. Sin embargo, a nivel nacional, aunque ya existen impuestos ambientales en diversos estados, no parten de bases sistemáticas similares. Es decir, no tienen definida de manera precisa la forma en que se va a desarrollar o está desarrollado el objeto del tributo. Tampoco parten de tasas similares, ¿sí? O tarifas o cuotas, lo que nos permite repensar y retomar este concepto a nivel federal para que se estructure y se contemplen medidas de corto y largo plazo en el aspecto de homogeneizar bases en la estructuración de este tipo de impuestos, auxiliándose desde luego en un estudio multidisciplinario para efecto de desarrollar toda esta política. Y a saber, pues esto versaría en algunos puntos como es una reestructura, y ahí viene mi aportación como idea general, y en algunos aspectos lo voy a comentar en los subsecuentes particulares, respecto de reestructurar el sistema de participaciones federales contemplado en la Ley de Coordinación Fiscal, el cual ya es obsoleto y de alguna manera no les alcanza a los estados con estas participaciones que tienen a nivel federal y buscan de alguna manera complementar su gasto público mediante estos tributos ambientales. También otro objetivo sería el replantear
los derechos referentes a la afectación o aprovechamiento del medio ambiente que están contemplados en la Ley de Derechos, como por ejemplo la descarga de aguas residuales, que me permitiré dar un ejemplo en unos minutos. También otro objetivo sería replantear, o otra propuesta, replantear aspectos medioambientales que están contemplados, por ejemplo, en la ley de IEPS, ¿sí? En la Ley Federal de Derechos, y aquellos contenidos en la parte normativa de Semarnat mediante las normas sociales mexicanas. Finalmente, el cuarto punto, un cuarto vector para este efecto de propuesta, es contemplar una reestructura tributaria en relación a los impuestos ambientales para los estados y federales, coordinados y sistematizados, alineándolos a intereses ambientales nacionales e internacionales. Ahora bien, para llevar a cabo los puntos ambientales en el marco tributario, es indispensable pensar en la realización para llevar a cabo estos puntos que son medulares y de alguna manera muy importantes a nivel nacional, realizarlos mediante una convención nacional hacendaria, en donde se aborden estos temas y se contemplen acciones a realizar de manera sistemática, insisto, en cuanto a tiempo, presupuesto, objetivos y un organismo supervisor para el avance de estos, en cuanto a la implementación de las acciones y los resultados correspondientes. No debemos de perder de vista que los impuestos ambientales en muchas de las acepciones a nivel tributario, aquí de nosotros los tributaristas, tienen en cuenta el parámetro de extrafiscalidad, ¿verdad? Que se busca de alguna manera con estos impuestos. Sin embargo, también no debemos de perder de vista, y aquí son los dos temas controversiales con los cuales concluyo esta aportación, no hay que perder de vista también que pueden existir infracciones y sanciones de acuerdo a las acciones que realizan los particulares, incluyendo al Estado. Por ejemplo, si queremos en un momento dado reducir los gases de efecto invernadero a nivel nacional, bastaría con, en un momento dado, implementar sanciones o acciones para Pemex y CFE. Con esto, a nivel estadístico, por parte del INEGI y de institutos que se encargan de estas y expertos del estudio ambiental, se reduciría los efectos de gas invernadero hasta en un 60% a nivel nacional. Tampoco habría que perder de vista los estímulos fiscales, por ejemplo, los bonos por no contaminar, los cuales en un momento dado podrían ejercerse para pagar de alguna manera vía aplicación de estos bonos a impuestos federales. No hay que perder de vista que en muchos aspectos el tema de pagar tributo por el efecto de contaminar, ¿sí? Llega a afectar la normatividad local e incluso la municipal, ¿sí? Y se llega a contemplar el concepto de pagar por contaminar, y ya que estos dineros, ¿verdad?, se usan para los presupuestos estatales y municipales. ¿Sí? Existen acciones en contra de empresas que que implementan medidas para no contaminar, y pues los gobiernos estatales y municipales de alguna manera toman acciones en contra de estas. Habrá que considerar finalmente los aspectos siguientes, es decir, a saber, el acceder a parámetros permisibles que nos den las normas sociales mexicanas o las leyes en la materia ambiental. Si no excedemos de esos parámetros permisibles en la contaminación, no hay daño. Si excedemos, hay daño. Sin embargo, en un momento dado, pues no se puede gravar aquello que sea un ilícito, es decir, cuando se causa el daño al medio ambiente, ¿sí?